Muy bien, hermanos, entonces, gracias le damos al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más, hermanos, para poder glorificar su nombre y también, hermanos, para poder meditar en su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, desde el verso 18 hasta el verso 21. En estos versículos estará nuestra meditación. Así que todos, hermanos, abramos nuestras Biblias. Por favor, todos con nuestras Biblias en la mano, busquemos Romanos capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 21. Me confirman, hermanos, si ya lo han ubicado con un amén. Si lo tienen, amén, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Escuchemos atentamente. Romanos capítulo 5, verso 18 dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El título de nuestra prédica en esta mañana es el siguiente: Muerte en Adán, vida en Cristo. Segunda parte, porque ya los domingos pasados hemos estado viendo este libro de Romanos, así que vamos a continuar con este mensaje titulado Muerte en Adán, vida en Cristo. Porque en el pasaje que hemos leído, hermanos, vemos al apóstol Pablo hablándonos de Adán. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia está hablándonos de Jesús. Está haciendo una comparación entre Adán y nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo está comparando entre la obra que hizo Adán. Y por cierto, esta obra que hizo Adán fue una obra de desobediencia. Adán fue desobediente, lamentablemente, hermanos míos, lamentablemente para él, para su familia y para sus descendientes, que somos todos nosotros los seres humanos. Adán desobedeció. Como consecuencia, toda la humanidad hemos heredado la desobediencia de Adán. Hemos heredado, hermanos, el pecado de Adán. A eso se llama el pecado original. Un solo acto de desobediencia de un hombre llamado Adán arruinó la historia de los seres humanos. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Pero también Pablo está hablando de nuestro Señor Jesús. Adán fue desobediente. Jesús fue obediente. Y como dice Filipenses capítulo 2, fue obediente. ¿Hasta qué punto fue obediente nuestro Señor Jesús? Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por ese acto, hermanos, por ese único acto de obediencia de nuestro Señor, obediencia perfecta, obediencia suprema, por esa obediencia, su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo nos ha dado vida, perdón de pecados, salvación eterna, por un solo acto de nuestro Señor Jesús. Entonces, una desobediencia de Adán trajo muerte, condenación, juicio a toda la humanidad. Un solo acto de Adán. Y un solo acto de Jesús ha traído gracia, ha traído perdón, justificación, ha traído vida eterna. Entonces, alguien podría decir, no entiendo esto, pastor.
¿Por qué a mí se me puede responsabilizar del pecado de desobediencia que cometió Adán? Adán vivió hace cientos, miles de años. Fue el primer hombre, Adán, con su esposa Eva. ¿Por qué yo tengo que ser portador de esa herencia? ¿Por qué a mí se me responsabiliza del pecado de Adán? Si Adán pecó, si Adán desobedeció, es su culpa. Es culpa. No me parece justo, pastor, que por el pecado de Adán todos los seres humanos estemos perjudicados. No me parece justo y no me parece que sea lo correcto. Alguien podría objetar, alguien podría decir eso. Por eso es que el apóstol Pablo aquí va a explicar, hermanos. Hay un concepto, y lo he venido diciendo durante estos domingos, y pienso que esto debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Este concepto, hermanos, es el concepto de la representación. Y la vida, hermanos, funciona porque existe este concepto de la representación. Voy a recordar algunos ejemplos que he puesto a lo largo de estos domingos. En la familia, ¿quién es el representante de la familia, hermanos? El papá, ¿no? Los padres son los representantes. Y si los padres toman decisiones inteligentes, ¿afectará o no afectará a sus hijos? Incluso a sus nietos, si los padres toman decisiones sabias e inteligentes. Padre de familia, cauto o inteligente, hace buenas inversiones, se preocupa por sus hijos y su descendencia. ¿Beneficia o no beneficia a su descendencia, a sus hijos? Por supuesto, hermanos. Pero padre necio, padre que no ama a su esposa ni a su familia, toma decisiones malas, ¿afecta o no afecta a sus hijos, a su descendencia? Va a afectar. Por eso existen hogares disfuncionales. Y estos hijos que vienen detrás de estos padres, ¿tuvieron la culpa de los actos que hicieron sus padres? No tuvieron la culpa, pero se han visto afectados o no, hermanos. ¿Han heredado o no han heredado esos problemas de sus padres? Por supuesto que sí. Concepto de representación. Otro ejemplo, hermanos, que a todos los peruanos nos duele. Posiblemente no vamos a ir al Mundial de Norteamérica 2026. ¿Por qué? Porque nuestros 11 muchachos, los 11 jugadores de fútbol, nuestros representantes allá, hermanos, en las eliminatorias, ¿han jugado bien el partido de fútbol? Nuestros 11 jugadores se han puesto la camiseta de Perú. Nos han representado a los más de 35 millones de peruanos y han jugado mal. Pregunta, hermanos, ¿nosotros hemos jugado fútbol o ellos han jugado fútbol por nosotros? Ellos. Si ellos ganaban todos los partidos, ¿ganábamos o no ganábamos nosotros? Y por cierto, hermanos, a los jugadores de fútbol, se dice que ellos están dentro de la Federación Nacional de Fútbol. Federación. Esta palabra federación quiere decir cabeza. En la Biblia, hermanos, se enseña esta doctrina de la representación federal. Repito, en la Biblia existe la enseñanza de la representación federal. Entonces, hermanos míos, lo mismo sucedió con Adán. Adán era nuestro representante federal delante de Dios. Cuando Adán desobedeció a Dios en Génesis capítulo 3, no estaba desobedeciendo solamente a título personal. No, cuando desobedeció Adán a Dios, estaba desobedeciendo como nuestro representante federal, como nuestra cabeza, estaba desobedeciendo a Dios. Por eso nosotros, sus hijos, hemos heredado eso, hermanos. Por eso toda la humanidad somos como somos. Adán, después de desobedecer, Adán desconoció a Dios, se escondió, huyó de la presencia de Dios, buscó justificar sus faltas, nunca se arrepentía Adán, a pesar que Dios le confrontaba. Y eso mismo sucede con nosotros. Los seres humanos estamos escondiéndonos de Dios. Nos escondemos de Dios en otras religiones, nos escondemos de Dios en el ateísmo, en el agnosticismo, nos escondemos de Dios en
tal vez en nuestra buena conducta, yo soy buena gente, así que Diosito debe estar contento conmigo. Y no queremos saber nada del Señor. Así como Adán, hermanos, le dio la espalda a Dios, todos sus hijos, nosotros le damos la espalda a Dios. Por esa razón, hermanos, la palabra del Señor enseña claramente de este concepto de la representación federal. Entonces, Adán, hermanos, es nuestro representante delante de Dios. Adán es la cabeza, para decirlo de esta manera, Adán es como el presidente de todo el mundo. Y el presidente de todo el mundo le declaró la guerra a Dios. Ahora, pero tenemos por este lado a nuestro Señor Jesucristo. Si Adán es la cabeza, el presidente de todos los seres humanos, el Señor Jesús ha provisto a un nuevo representante, a una nueva cabeza para su pueblo, para la iglesia. Por eso la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús ahora es nuestro representante. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que Cristo Jesús hace en la cruz del Calvario no lo hizo a título personal únicamente. Bueno, ni Él necesitaba salvarse de nada porque Él es santo, santo, santo. Lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos, ese acto de morir en la cruz, lo hizo en nuestro lugar. Lo hizo como nuestro representante. Él pagó nuestra deuda. Es por esa razón, hermanos, que nada de lo que hagamos, nada de lo bueno que hagamos, no nos puede salvar ante Dios. Ni porque eres obediente, ni porque eres buena gente, ni porque tienes bonitos sentimientos. Nada de eso va a abrir la puerta del cielo para que entres al cielo. Lo único que abre la puerta del cielo para que entremos a la presencia de Dios es la obra de Jesús, porque Él hizo una obra perfecta, muriendo en la cruz. Él es nuestra cabeza representativa. Él es la cabeza federal de la iglesia, Cristo Jesús. Con eso como introducción, hermanos, veamos lo que nos dice la Biblia en Romanos 5, 18. Aquí el apóstol Pablo dice, así que, como por la transgresión, aquí dice, como por la transgresión, o sea, el pecado, dice, de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno. Ya sabemos quién es ese uno que rompió la ley de Dios, que violentó, hermanos, el pacto que Dios había hecho. Ese hombre se llama Adán. Dice, como por la transgresión de uno, ¿cuál fue la consecuencia del acto de Adán? Porque todo acto trae consecuencias, hermanos. Todo acto trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, vino la condenación. Qué triste, hermanos. Vino la condenación. A unos cuantitos nada más. Dice, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. Acá dice, por la justicia de uno. Fíjense, está haciendo una comparación. Por culpa de uno, la muerte. Ahora, por la justicia de uno, ¿y quién es ese uno? Cristo, ya lo sabemos. Dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es importante explicar esto, mis hermanos, porque puede prestarse para confusión. Cuando la Biblia dice, vino la condenación a todos los hombres, está hablando la condenación a todos los hombres que están representados en Adán. La muerte ha llegado a todos los hombres que están representados en Adán. Cuando dice la Biblia que vino la justificación a todos los hombres, está refiriéndose a todos los hombres que están representados en Cristo. Repito, porque eso voy a explicar, espero que se pueda entender. Porque hay algunos que dicen, bueno, si la muerte vino por Adán a todos, entonces seguramente la vida viene a todos los seres humanos. En conclusión, todos vamos a ir al cielo. Entonces, porque acá dice, ¿no? Vino la vida a todos los hombres. Ahí está. Entonces la salvación, entonces nadie se va a perder. Alguien puede pensar así, pero eso es un grave error, hermanos. Miren,
La muerte vino a todos los seres humanos, pero la vida, hermanos, aquí viene a todas aquellas personas que están en Cristo Jesús. Aquellos que están representados en Cristo Jesús. Para entender esto, hermanos, vamos a ver la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 22 y 23. Allí lo explica. Porque así como en Adán todos mueren, voy a repetir, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si leemos solamente el versículo 22, dice, todos mueren en Adán, luego dice, todos en Cristo serán vivificados. Parece que está explicando la Biblia que, bueno, pues ni uno se va a perder, porque todos, dice la Biblia. Pero tenemos que leer el versículo 23, porque ahí va a aclarar, hermanos. Si fuera solo el versículo 22, creeríamos que la salvación es para todos los seres humanos. Pero en el versículo 23 dice lo siguiente: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego todos en su venida. ¿Dice? ¿Qué dice? Luego, ¿qué dice? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Cuando la Biblia en el versículo 22 habla de todos serán vivificados, ese todos quiere decir los que son de Cristo. Recuerden, hermanos, ¿quiénes van a ser vivificados? ¿Quiénes van a recibir la salvación y el perdón de sus pecados? Dice la Biblia, los que son de Cristo. Para entender esto, hermanos, quiero que leamos otro pasaje donde Jesús mismo está orando por su iglesia. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 17, la oración del Señor en el Getsemaní, minutos antes de ser apresado. Vamos a ver por quiénes el Señor va a morir en la cruz, a favor de quiénes nuestro bendito Señor va a entregar su vida preciosa en la cruz. ¿De quiénes es Cristo cabeza representativa? Estamos entendiendo que Adán es cabeza de toda la humanidad, de todos, hermanos, de todos los humanos. Pero Jesús, ¿de quién será cabeza? ¿También de todos los seres humanos? No, hermanos. Jesús es cabeza solamente de su pueblo, de su iglesia. Y vamos a escuchar qué dice Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní, esa noche. Oscura noche, hermanos, cuando le capturaron para llevarle a la cruz. Miren, en San Juan, capítulo 17, versículo 6. Voy a leer desde el 6, hermanos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Aquí Jesús está orando a favor de todo el mundo, o está orando a favor de las personas que el Padre Celestial le ha encomendado a su cuidado. ¿A favor de quiénes está aquí orando el Señor? A favor de las personas que el Padre le ha entregado en sus manos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Voy a repetir, hermanos, porque está escrito. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué les parece este pasaje, hermanos? ¿Por quiénes está orando el Señor, hermanos? Su oración sacerdotal, su oración de pastor, su oración para salvar, ¿está orando por todos los habitantes de la tierra o está orando solo por los que han sido encomendados a su cuidado? Por su pueblo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué más dice en el versículo 10? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14. Nuestro Señor sigue diciendo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, aquí el Señor está orando de manera específica. ¿Por quiénes, hermanos? En ese momento. Por sus 12 apóstoles, hermanos, ¿sí? Está orando Jesús por sus apóstoles, porque sabe que van a venir los malvados para capturar a Jesús. Y Jesús está orando por sus apóstoles y dice, Señor, yo oro por estos mis apóstoles, oro por estas mis ovejitas. No oro por el mundo, oro por ellos, porque tú me los has dado para que yo los proteja. Padre, ellos han escuchado mi prédica, ellos creen en ti, Señor, ellos son tuyos, son míos, Padre, protégeles. Pero ¿qué más dice? Solamente por los apóstoles habrá orado el Señor. En el versículo 20, hermanos, hay que leer el versículo 20. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Repito, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, ¿nosotros creemos en el Señor Jesús? ¿Creemos en su palabra, hermanos? Entonces el Señor también habrá orado por nosotros en ese momento, hermanos. Amén, hermanos. Nombre por nombre ha orado por nosotros, por su pueblo, hermanos. Ruego no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra predicada por ellos. Entonces, hermanos, voy a sintetizar esto. Adán es cabeza de todos los seres humanos, de todos. Por lo tanto, todos hemos llegado heredando, hermanos, la desobediencia. Por eso la Biblia en Efesios 2:2 dice, hijos de desobediencia, todos. Pero el Señor ha puesto una cabeza nueva, Cristo Jesús. Pero para que sea cabeza de toda la humanidad o para que sea cabeza de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Cristo es cabeza del mundo o cabeza de la iglesia? Dice clarito, hermanos, cabeza de la iglesia. Esa es la razón, hermanos, esa es la razón por la que no hay salvación para nadie que no esté en Cristo Jesús. No, Él es el único camino de salvación. Las religiones en el mundo entero dicen, bueno, Jesús es un camino de salvación, pero Mahoma también es otro camino de salvación, Buda otro camino de salvación, Ezequiel Ataucusi otro camino de salvación. Pórtate bien nada más y vas a ser salvo. No, hermanos, el único camino es Cristo. El único camino de la salvación, el único que salva es Cristo Jesús. Por esa razón, hermanos, no puede haber ningún cristiano que esté fuera de la iglesia, porque Jesús está orando por la iglesia. Todo verdadero cristiano tiene que estar dentro de la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, hermanos, no me estoy refiriendo a las paredes, al techo, al púlpito. Esto, hermanos, es un templo, esta es una casa de oración. Pero ¿qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es la asamblea de todos los cristianos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, porque la iglesia del Señor es un solo cuerpo, hermanos, un solo cuerpo. Por eso no puede haber ningún cristiano que diga, pastor, yo también creo en Dios, pero ¿congregas a alguna iglesia? ¿Congregas? Solo eso me falta, pastor, solo eso me falta. Bueno, te falta lo más importante, porque aquel que es miembro del cuerpo de Cristo está con sus hermanos. Entonces, hermanos, fíjense, Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. Lo que Él hizo nos ha traído victoria a nosotros. Su muerte en la cruz nos dio victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Fíjense, hermanos, ¿habíamos hecho algo nosotros para vencer al pecado? ¿Habíamos hecho algo nosotros o Cristo lo venció por nosotros? Cristo lo venció, hermanos. Nosotros pasivos, nada habíamos hecho. Por eso la salvación no es por obras.
es por gracia. Muy bien, volvamos a Romanos capítulo 5, verso 18, hermanos, donde estamos. En el versículo 19 dice, Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia, dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, por la obediencia. Sabemos, hermanos, que en Adán hay desobediencia, somos hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2, voy a leer, había mencionado hace un momento, daré la lectura. Efesios 2:2 dice lo siguiente, dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, nosotros antes de conocer a Cristo éramos hijos de desobediencia. Nuestra cabeza era Adán. Pero ahora que tú has entregado tu vida a Cristo, Adán ya no es tu cabeza. ¿Quién es ahora tu cabeza? Ahora que ya tú eres creyente. ¿Quién es tu nueva cabeza? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue obediente. En Filipenses 2:8 nos dicen, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, para terminar esta parte, hay que entender esto, es importante. El acto de una sola persona trajo consecuencia para su familia. El acto de desobediencia de Adán trajo consecuencia para toda la humanidad. El acto de obediencia de Cristo Jesús trajo consecuencias irreversibles y gloriosas para la iglesia. ¿Cuál es ese acto de Jesús? Su acto obediente de muerte en la cruz. Nosotros somos representados. Y verdaderamente, hermanos, en el mundo, ante los ojos de Dios, la historia del mundo se resume solo en la vida de dos hombres. Para Dios, en el mundo es como si hubieran dos hombres nada más, Adán y Cristo. Y todos los humanos o están en Adán o están en Cristo. Antes estábamos en Adán. Gloria a Dios que ahora estamos en Cristo. En Adán hay muerte, en Cristo hay vida. No nos alejemos de Cristo, hermanos. Por cierto, hermanos, la vida que ha dado Cristo Jesús es irreversible. La muerte que viene de Adán es reversible. Y de hecho, por la sangre de Cristo se puede vencer la muerte de Adán. Pero uno que ya está en Cristo podrá, hermanos, morir otra vez y volver, estando Cristo tu cabeza, podrás volver a que Adán sea tu cabeza. ¿Podrá revertirse la obra de Cristo en la cruz? No, hermanos, la obra de Cristo es poderosa, irreversible. Muy bien, eso es lo primero, hermanos. Todos somos representados ante Dios, o bien en Adán, o bien en Cristo. En segundo lugar, hermanos, las consecuencias de nuestros representantes en nosotros. Bueno, ya hemos visto parte de esto, ¿no? Es muerte en Adán, es vida en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20 dice, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Repito, pero la ley, hablando de los 10 mandamientos, pero la ley sí se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Creo, hermanos, que en primer momento, al leer la ley, vino y gracias a la ley abundó mucho pecado. Tal vez podríamos estar un poquito preocupados, diríamos, un momento, pastor, o sea, ¿hay pecado por culpa de la ley? Mejor que no haya ley para que no exista pecado, porque dice la Biblia, vino la ley y el pecado abundó más, o sea, creció el pecado. ¿Cómo es eso, pastor? O sea, ¿el pecado existe por culpa de la ley? No, hermanos míos, y voy a explicarles utilizando la ilustración de un libro antiguo, hermanos, creo que se escribió por el año de los 1600 y tantos. Hay un libro, seguramente algunos habrán leído o han escuchado de este librito, se llama El Progreso del Peregrino. ¿Cuántos han escuchado de este librito, El Progreso del Peregrino?
unos cuantos, hermanos. Hay que buscar en internet, hermanos, y está ahí gratis para leer. Creo que incluso hay videos en YouTube. Incluso hay película, El progreso del peregrino. Este libro, esta novela, esta historia ficticia, lo escribió un pastor llamado Juan Bunyan. Dice que Juan Bunyan estaba en la cárcel por servir a Cristo. Lo pusieron en la cárcel al pastor Juan Bunyan. Y estando en la cárcel, Juan Bunyan escribió su librito, El progreso del peregrino. Y en este libro, él escribe la historia de un hombre, de cómo del mundo Cristo lo sacó y de cómo Cristo lo está guiando a este hombre en el mundo hasta llevarle a la patria celestial. Este hombre se llama Cristiano. Y dice la historia que este cristiano llegó a una habitación grande habitación. Y cuando entró, el hombre que le acompañaba dijo, bueno, hay que barrer este cuarto. Y sacaron una escoba, hermanos, y empezaron a barrer. ¿Y qué había sucedido? Ese cuarto, esa sala grande donde este cristiano estaba, hermanos, nunca había sido barrido. De pronto, cuando la escoba empieza a barrer, hermanos, el polvo se levantó. Era horrible, hermanos. Pero mientras la escoba no barría, polvo no había. Pero cuando la escoba empezó a barrer, hermanos, el polvo se levantó. Juan Bunyan dice que la ley es como la escoba. La ley es como la escoba. Y ese cuarto lleno de polvo es el corazón del hombre. El corazón lleno de maldad. El corazón sin Cristo. El corazón que no tiene la gracia de Dios. Ese corazón que está corrupto, que está sucio, lleno de malos pensamientos, lleno de pecado. Y de pronto viene la ley de Dios, que es como la escoba, y la ley empieza a barrer. ¿Y qué pasa cuando llega la ley, hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos? El domingo antepasado estábamos leyendo el Catecismo de Heidelberg, hablando de la miseria del hombre. Y una pregunta en el Catecismo de Heidelberg decía, ¿cómo llegas a conocer tu miseria? La respuesta era, llego a conocer mi miseria gracias a la ley de Dios. La ley de Dios me revela mi condición. La ley de Dios, la palabra de Dios me hace ver mis defectos, me hace ver mi miseria, me hace ver mi desgracia. Si no fuera por la palabra de Dios, si no fuera por la ley de Dios, si no fuera porque Dios me dice codiciar es pecado, yo sigo codiciando y no pasa nada. Si no fuera por la palabra de Dios que me dice robar es pecado, si no fuera por la palabra de Dios que me dice adulterar es pecado, yo seguiría en mi pecado. La ley no es mala, hermanos. La ley es buena. Pero la ley no salva a nadie. La ley nunca ha salvado a ningún humano. La ley lo único que ha hecho, hermanos, es levantar el polvo de nuestra desgracia y nuestra miseria. Por eso Pablo dice aquí, pero la ley, piensen en la escoba, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Hermanos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuenta este librito del progreso del peregrino, dice que cuando Cristiano está tapándose la nariz por el polvo que hay, el hombre que le acompaña le dice, mira Cristiano, mucho polvo, ¿verdad? Así es el corazón del hombre, cochino, sucio, nunca ha pasado la ley. Ahora está la ley y revela que está todo sucio, pero tranquilo. Y llamó a una señorita y dice que entró una señorita con un recipiente con agua. ¿Y qué hizo con esa agua? Empezó a rociar, esparcir agua por toda la sala. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando esparcimos agua sobre la sala? ¿Se levantará polvo o ya el polvo se disipa para barrer con más facilidad? El polvo se disipa, ya con más facilidad puede barrer. Y Juan Bunyan decía que así es la gracia de Dios. Hay mucho polvo, mucho pecado. Viene su gracia en abundancia para tratar con nuestra maldad, para tratar con nuestra pecaminosidad, lo pecaminoso que es nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pienso, hermanos, que la explicación que el pastor John Bunyan hace en su libro El progreso del peregrino, hasta a un niño puede hacer entender esto, hermanos. Es muy bueno, hermanos.
Miren, la consecuencia de la desobediencia de Adán ha arruinado la vida de la humanidad. Pero la consecuencia de la gracia de Cristo nos da esperanza, hermanos. Díganme, hermanos, ¿eso no es para estar felices? ¿Es o no está la buena noticia del Evangelio, hermanos? Para apreciar el Evangelio y la buena noticia de lo que hizo Cristo Jesús, tenemos que aceptar primero la miseria humana. El hombre que no acepta su miseria, el hombre que no acepta que está en falta delante de Dios, no va a valorar lo que hizo Cristo en la cruz. No va a valorar la iglesia, no va a valorar la Biblia. Va a decir, no, todo bien conmigo, todo chévere, todo bacán conmigo. Pero aquel que entiende su condición es como una persona que fue al hospital y le dijo, tienes cáncer. ¿De verdad, doctor? Cáncer tienes. ¿Y qué va a hacer alguien que está con cáncer? ¿Andará todo chévere, todo tranquilo o ya andará preocupado? Preocupado, desesperado, buscando sanidad. Así es cuando una persona, hombre o mujer, niño o adulto, cuando entiende, hermano, su condición y uno dice, estoy perdido, ya fui. Cristo Jesús, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Para concluir, el verso 21 dice, Romanos 5:21, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, una vez que ya está preparado el corazón, hermanos, ahí valoramos la obra de Cristo. Aquí dice, la vida va a reinar para vida eterna. Vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna, hermanos, a nosotros? Solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Y esa es la consecuencia de lo que hizo Jesús. Termino con esto, hermanos. Lo que hizo Adán, hermanos, su desobediencia trajo muerte, trajo juicio, trajo condenación para todos. Gloria a Dios que esa obra se puede revertir. Se puede solucionar ese problema. ¿Quién es el que lo soluciona? Cristo Jesús. Y la solución de Cristo Jesús es superior, es glorioso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te da salvación, cuando te da justificación, cuando te da de su gracia, la Biblia dice, te da en abundancia. No solo te da vida, sino te da vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay manera, que no hay forma en la que el cristiano pueda perder su salvación. Pero termino con esto, hermanos. Sí, yo sé que he dicho varias veces no termino hasta ahora. Pero termino con esto. Hay algunos que pueden decir, uy, pastor, qué chévere, qué bueno ser evangélico, qué bueno esto del evangelio. Ahora que yo soy salvo, que Cristo pagó por mí en la cruz, así que ahora sí voy a vivir como me venga en gana. Porque yo soy salvo, pues, pastor. Cuando quiero oro, cuando quiero leo la Biblia, cuando quiero voy a la iglesia, cuando quiero obedezco a Dios, cuando me conviene. Y si no, pues ya soy cristiano, pues, ya soy cristiano. Qué chévere mi vida. Qué bueno este evangelio reformado, ¿no? Así debe, excelente. No, hermanos. Si tú quieres vivir a tu manera antojadiza, lo único que estás demostrando es que tu cabeza es Adán. Y tú eres un hijo de desobediencia. No te engañes, no te engañes. El hecho de que tú vengas acá, te des golpes de pecho, pero si vives en desobediencia, ¿quién es tu cabeza? ¿Cristo o Adán? Adán. Pero yo soy cristiano, pastor. Pero me bauticé, pastor. Pero no. Recuerda la vida de Judas. Judas era apóstol, Judas estaba con Jesús. Pero Judas ¿era o no era parte del cuerpo de Cristo? No, Judas era un traidor. ¿Da miedo eso, no, hermanos? Da miedo. Ahora que Cristo es nuestra cabeza, ¿cómo debemos actuar, hermanos? Según nuestra relación con Cristo Jesús. No podemos traicionar a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, hermanos míos. Por eso, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, desde que Cristo es nuestra cabeza, se supone que para Adán, para el pecado, ya estamos muertos. Ya no estamos vinculados a Adán. Estamos vinculados a Cristo, nuestra cabeza.
cabeza representativa, nuestra cabeza federal, Cristo Jesús. Oremos. Padre, te agradecemos esta mañana por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo que en Adán hay muerte, hay juicio, condenación, hay pecado. Porque Él, Señor, era nuestro representante. Él es nuestro Padre, nuestro primer Padre, Padre de toda la humanidad. Gracias, Señor, porque de esa condición tan desesperada y tan miserable en la que estábamos nosotros, por herencia y también por voluntad y decisión propia, Señor. Estando así, tú mandaste a Cristo Jesús, la cabeza de tu pueblo, la cabeza de la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Que esa sea la realidad de vida para toda la iglesia, Señor. Que así vivamos, Padre, según Cristo Jesús. Gracias por haber dado la ley a tu pueblo. La ley es buena, Señor. Tus mandamientos son justos y rectos. Tus mandamientos no nos salvan, pero tus mandamientos nos revelan nuestra condición desesperada, la condición sucia y corrupta del corazón humano. Solo así entendemos que te necesitamos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a todos, Padre, con tu evangelio cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.